Ahora pasamos a otra presentación algo distinta por el ponente. Tina Feegen ha trabajado en el mundo de la publicidad, pero también quizá la mayor parte de su experiencia proviene de trabajar en el lado del cliente. Y esto le da una capacidad de ponerse en ambos lados que hace que realmente sea una ponente única, o sea, en el sentido de, bueno, además a nosotros nos costaba encuentras gente del mundo de la agencia que se pasa al mundo del cliente, pero gente del mundo del cliente que se pase al lado de la agencia encuentras muchísimo menos. Entonces tener la oportunidad de que ella nos cuente su experiencia de los dos lados, su sorpresa cuando descubrió el mundo de la publicidad de las grandes agencias. Trabajó en Grey y en Love Advertising en Londres, con responsabilidades sobre compra y en un lado y venta de servicios publicitarios a los clientes. Y sobre todo tiene mucha experiencia en lo que es la puesta en marcha de estructuras de procurement. El procurement en realidad es un asunto que en nuestro país todavía no tiene mucha implementación, o sea, no está muy presente. En el Reino Unido está cada vez más presente, en Estados Unidos también. Entonces, basándose en las experiencias que ella tiene, nos va a describir cómo el procurement funciona, cuáles son las distintas formas de compensación que utilizan las agencias, basándose en la propia experiencia de su país, y al final va a hacer especial hincapié, porque le hemos pedido que sea así, en estructuras de pago por resultados, que también es uno de los sistemas de retribución más peñados, más difíciles, al mismo tiempo más atractivos, pero que en la práctica pues no es fácil poner en marcha. Soy una persona de compras. Hablo muy deprisa porque tengo mucho que decir. Entonces voy a intentar hablar despacio para que se pueda traducir perfectamente. Y para que me entiendan ustedes, hay muchas cosas que quiero decirles y lo quiero contar en 45 minutos. Entonces, si empiezo a ir más deprisa, me tomaré un respiro. Mi presentación sigue muy bien a la presentación de Bo, afortunadamente, y como Bo dijo, yo he trabajado bastantes años del lado del cliente como compradora de marketing. He trabajado para O2, GSK y France Telecom y he establecido los equipos de marketing. Yo pensaba que lo sabía todo, estaba implicada en todo, en la publicidad, comprar los bolígrafos Bic, porque GSK compró muchos bolígrafos Bic. Entonces fui a Florida para ver cómo se construyen, cómo se fabrican, y he trabajado principalmente como persona de adquisiciones, y hace 3 o 4 años se acercaron para unirme a J Advertising. El cliente más grande que tienen eran Procter y Gamble, y yo pensaba que lo sabía todo, pero no sabía ni la mitad. Hasta que fui a trabajar en una agencia aprendí muchísimo, principalmente el trabajo tan duro que hacen en las agencias, pero me impactó mucho el aspecto comercial de las agencias, y mi papel era de negociar con los clientes. Entonces ahí estaba un par de meses antes, estaba negociando con las agencias como persona de compras, de adquisiciones, y luego estaba negociando con los clientes, y esto era realmente me dio un nuevo punto de vista acerca de cómo responden. Gestioné los costes de las agencias, desde las flores, las facturas por las flores y las facturas de taxi y las galletas de chocolate. Las agencias, los chocolates, porque lo veían como gastos básicos. Entonces luego me cambié a publicidad de nivel bajo, y el cliente más grande era Tesco, que era un supermercado británico, y negocié con los clientes mientras que negociaba y gestionaba los costes de la agencia a la vez. Y el año pasado empecé sola para ayudar a las agencias para que entiendan cómo hay que tratar con el departamento de compras. Esto es muy importante en el mercado británico. La mayoría de clientes tienen un
director de compras en España está comenzando y hay muchos compradores europeos que quizás pueden estar basados en el Reino Unido y quizás muestran una carencia de comprensión o de entendimiento. Pero lo que intento hacer ahora es ayudar a las agencias a entender y a formarles. Hay buenas compras y malas compras, buena forma de hacerlo y mala forma de hacerlo. Y estoy seguro de que lo han observado ustedes y espero que hayan visto buenas compras. Hay empresas como Diageo, por ejemplo, Master Foods y muchos bancos que emplean compradores globales y europeos. Y si estuvieran aquí haciendo esta presentación estarían diciendo el mismo tipo de cosas que estoy diciendo yo. Entonces, afortunadamente, en el caso de los tratos con sus clientes han sido con marketing. Me perdí la pregunta, pero espero que si estaba implicado compras apreciarían los tratos que se están consiguiendo. Muchas cosas de las que voy a hablar en mi presentación tienen que ver con qué agencias y cuáles son las situaciones en las que las agencias han encontrado, especialmente en el mercado del Reino Unido, y qué distintos tipos de retribución y las cuotas relacionadas con rendimiento por ciento de los casos en el Reino Unido y cómo se miden. Entonces, bueno, vamos a ver si encontramos las diapositivas. Entonces, el objetivo de mi presentación realmente es recibir una remuneración por el valor desde el punto de vista de adquisición y yo espero que tenga esa experiencia de ambos lados para ofrecer. En otras palabras, ¿qué es lo que vale un anuncio? No sé si recuerdan ustedes Flat Eric, no sé si lo vieron aquí en España. Era un muñeco amarillo y BBH lo creó en 1999 para la empresa Levi's. Tuvo un gran éxito este muñeco en toda Europa. Tenía una cancioncita muy divertida. También se podía comprar el juguete. Se vendieron 2,5 millones de la banda sonora. Se vendió el juguete y las ventas de Levi's entre 2000 y 2002 incrementó de 134 millones a 160 millones de libras esterlinas gracias a este muñeco amarillo. ¿Cuánto pagaron a la agencia por esto? ¿Tienen alguna idea? Bueno, ¿fue la diferencia? ¿30 millones? Bueno, no tengo la respuesta exacta, pero si tuviéramos que adivinar, basándonos en nuestra experiencia, medio millón de euros, 1 millón como mucho, 1 millón de euros como mucho. Y miren lo que ganó Levi's con este anuncio en solo 2 años. Aquí tenemos el Jolly Green Giant, que todavía se utiliza hoy. Este personaje fue creado en 1928 por el señor Leo Burnett y el objetivo era vender guisantes. Y en 1952 la empresa Green Giant tenía ventas de 46,8 millones de libras o dólares. Y estos son 79 años que se utiliza este mismo personaje. Se ha generado a los propietarios de la marca miles de millones de dólares en ingresos. Adivinen lo que se pagó a la agencia en el año 1928 cuando crearon el gigante verde, el Green Giant. $5,000, no lo sé, pero no estaba en ese campo de 48 y pico millones de dólares. Marilyn esta tarde va a hablar de la magia y de la lógica.
Y esto tiene que ver con las tres partes y esto tengo que subrayarlo, es la agencia tiene que trabajar con el cliente de marketing y con adquisición o buenas adquisiciones. Tienen que trabajar conjuntamente bien. La adquisición mala es cuando no trabajan juntos y se puede manipular. Yo aconsejo que si saben que la adquisición no está en la cima, se puede manipular, porque al final el marketing tiene el presupuesto y no es adquisición. Para algunos clientes adquisiciones es importante. No sé si trabajan con Nokia, pero compras o adquisiciones de Nokia llevan 2 años y son muy potentes, muy fuertes, pero las tres partes tienen que trabajar conjuntamente. Entonces así todo el mundo gana. No es simplemente cuestión de que el cliente gane dinero vendiendo sus Levis o latas de guisantes. La agencia también tiene que ganar dinero. Han escuchado lo que dijeron acerca del Gate. Convirtieron una pérdida en un beneficio de 36% en este año. Y yo me asombré en los 3 años trabajando para los dos de los primeros 10 de las primeras 10 agencias en pérdida. Algunos con cuentas globales o cuentas locales estaban con pérdidas y ahora tengo una agencia que tiene 129 clientes, y si tomamos los primeros 10 clientes que tienen, que contribuyen a un 80% de los ingresos, 8 de los 10 están siendo llevados con una pérdida. Yo estoy segura de que no es el caso en sus propias agencias y que están más cómodos, pero las 3 personas tienen que trabajar conjuntamente muy bien, y Marian esta tarde lo comentará más. Si miramos distintos modelos de remuneración que existen, y voy a repasarlos con bastante detalle dentro de poco, y Bo los ha comentado ya un poco, pero aquí tenemos 8 distintos. Aquí son tantos, y realmente hace 20 años solo teníamos el sistema de comisiones, y realmente eso funcionaba. Cuanto más se gastaba en publicidad, más era una agencia de servicio completo, y ahora tenemos la agencia creativa y la agencia de medios, pero cuanto más ganaban. Veo publicidades en la televisión en el Reino Unido que llevan años, pero la agencia seguro que no está consiguiendo una comisión. Entonces, sin duda, el mercado está siendo dirigido por las personas de compras, pero también, para repetir lo que dijo Bo, hay una falta de transparencia, de equidad y de transparencia, y ahí es donde hay un papel muy importante para compras, porque realmente lo pueden proponer y ponerlo en la mesa. Como mencioné cuando yo empecé a hablar, en el Reino Unido las agencias han ganado dinero con los ingresos de los estudios y también con los créditos de los medios. Las personas de compras lo saben y ellos piensan que la agencia realmente les está estafando. Pero realmente estos ingresos de los estudios y de los medios está señalando que no estás ganando bastante dinero, que estás llevando tus clientes con pérdidas. ¿Y por qué debes hacerlo? Yo les digo a mis clientes, si estás trabajando para GSK vendiendo Horlicks o Aquafresh, si ellos lo venden con pérdidas, si Coca-Cola, hay que preguntarles si Coca-Cola vende sus Coca-Colas con pérdidas, entonces ¿por qué las agencias tienen que vender sus ideas con pérdidas? Entonces estamos trabajando en una industria creativa que es fantástica y es la mejor del mundo, pero realmente genera unos ingresos tremendos para los clientes. He dado ya 2 ejemplos. También está el chihuahua parlante de Taco Bell. Esto es en Estados Unidos. Los 2 creadores fueron a los tribunales porque se les pagó una cuota muy baja, un honorario, y el tribunal les otorgó $30 millones de beneficios de Taco Bell por las ventas aumentadas que generó. Entonces tenemos ideas fantásticas que
generan unos ingresos magníficos para los clientes que pueden tardar 3 o 5 años en longevidad, pero esto es lo contrario a una estructura plana. Con Flatmeric se tardó 10 minutos o se tardó 10 meses para concebir a FlatEric. Entonces esto es una de las preguntas que hay que plantear. ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar a una idea? Entonces, desde el punto de vista de compras realmente ha dirigido a esta situación porque hay un grado de desconfianza con el modelo económico de las agencias, y cuando se habla con ellos, pues muchas de las disputas con marketing, y es muy difícil tener un diálogo con marketing. Cuando se dice a compras ¿qué piensan de las agencias? Ellos dicen que las agencias son defensivas. ¿Son defensivos ustedes con sus clientes de adquisiciones? No, estoy seguro de que no. ¿Son agresivos? No, estoy segura de que no. Entonces, y también piensan que las agencias no tienen un marco económico. Bueno, sí, aquí hay una hoja con el honorario, y piensan que las agencias no negocian también. Nosotras, las personas de compras, nos encanta negociar. Es un juego, al fin y al cabo. Y cuando yo estaba en Orange France Telecom, hicimos la presentación de las propuestas, el pitching. Tuvimos 9 meses preparándolo. Formación, negociación, demasiado largo realmente. Pero ¿cuánto tardan ustedes para negociar con su cliente? ¿Lo preparan o qué hacen? Bueno, por la experiencia que tengo yo, realmente es difícil saber cuál es la posición, llegas con los papeles. Entonces hay una desconexión realmente entre los modelos comerciales que existen, y las agencias no están ganando dinero. Entonces a mí me impactó muchísimo, quizás simplemente las 2 agencias en las que trabajaba, pero no creo que sea así por el año que tengo de experiencia sola. Entonces, ¿por qué hay que dejar los derechos de propiedad intelectual por una cuota? El cliente puede pagar 10.000 euros y pueden ganar unos 10 millones de euros de esa idea. Puede haber una cuota relacionada con el rendimiento, y evidentemente las agencias cobran por hojas de calendarios, y no sé si recuerdan el caso en el Estados Unidos, una cuenta del gobierno, y la manipulación de los horarios, de las hojas horarias, y 2 personas fueron a la cárcel y yo sé lo que es. Ahora tengo que rellenar mis propias horas de trabajo, y sabemos que no nos gusta hacerlo, y a los creativos no les gusta hacer. ¿Y qué verdad tiene esto? Es una medida real del trabajo que se ha realizado para conseguir esto para ese cliente. No hay no se ve el valor de la marca, y pueden estar ahí diciendo es una persona de compras, porque está hablando de valor. Entonces yo creo que las personas de compras, y mi experiencia está en el Reino Unido y tengo un poco de experiencia en Estados Unidos, es que la gente de compras realmente ha sido bastante pobres en el pasado. Yo creo en Magic y Logic fue la primera vez en el Reino Unido que la entidad para agencias IPA, ISPRAF, la de clientes, ICBIF, que es la de comercio, trabajaron conjuntamente, y esto fue un umbral. Y no quiero robarle la presentación a Marion, pero esto fue un cambio, decir que realmente es una relación entre 3. En compras, pues realmente puedes estar comprando cartón el año pasado, y ahora estás negociando un contrato de publicidad, y tienes que aprender acerca de cuál es tu categoría, y buenas compras sí que lo consigue. Y Marion tiene ejemplos de compras de clientes que han aplicado los principios de Magic y Logic. Un consejo cuando trabajan con compras: pregúntenles
cómo buscan el objetivo. Si el objetivo es ahorrar dinero, entonces esto es una pérdida, porque cada 3 meses hay que tener 3 días en la oficina para escribir las cifras de ahorros. No hay nada acerca del valor añadido ni acerca de la mejora de procesos. Entonces, si algún día tienes un cliente de compra, siempre hay que preguntarles primero cuál es su experiencia. Entonces, si estaban comprando lápices Bic o qué, cuál es la experiencia de la publicidad que tienen, si conocen relaciones públicas, los medios, y cuál es el objetivo que están buscando. Esto les ayuda a entender por cómo piensan, y los que son más ilustrados pues tienen el objetivo del valor añadido, y conozco a algunas personas de compras que han dicho a los clientes realmente deberían cobrarnos más por esto. Una buena persona de compras realmente se comprometerá contigo acerca del valor de la marca. Si ven en la documentación hay un artículo acerca del impacto global de Natasha, y ahí habla de los objetivos que son el retorno solo de la inversión. Entonces lo que digo aquí es que es un gran tema que se pague por el valor. Hay que comprometer a la persona de compras, pero es un gran campo también comprometerse con compras y adquisición. Pueden mirar los costes de la fiesta de Navidad, pero hay que hablar de ello y decirles que querían otro tipo de remuneración. Es un riesgo para ambos lados, pero realmente esto hace que sea más apasionante. ¿Han escuchado el estudio de Interbrand de Business Week en la encuesta de 2006 que acaba de salir, que examina el valor de capitalización de muchas marcas grandes? Coca-Cola, por ejemplo, un 66% del valor del mercado de la marca es la marca. Interbrand valoriza esto, es un 67.000 millones de dólares. Si examinamos McDonald's y Ronald McDonald, el personaje de McDonald's, la encuesta dice que un 67% del valor del mercado de McDonald's proviene de la marca misma. Y esto es lo que está buscando el IPA en el Reino Unido, hablar con los directores para que se centren en el valor de la marca. No es el hecho de que una publicidad de 30 segundos de la televisión cuesta 2.000 libras, es para que se hable en la Junta y en el balance, porque un 70% del valor de cualquier marca proviene de la marca misma. Esto es muy alto, me parece. ¿Están ustedes de acuerdo? Es bueno para nuestra industria, por supuesto. Los modelos de remuneración tienen que cambiar y tienen que ser flexibles. Nunca vamos a tener un tamaño que encaja en todo, pero es bueno tener la flexibilidad y también es bueno ser creativo. Trabajamos en una industria creativa y cuando hablamos con gente de compra, muchas veces dicen: mis agencias no son suficientemente creativos. Estoy segura que conocéis EasyJet, la línea aérea. Nosotros hicimos una propuesta hace 2 años para esta línea y no sé si el modelo financiero es igual que el del Reino Unido, pero cuanto más temprano reservas un vuelo en EasyJet, más barato es. Entonces yo hice una propuesta comercial para EasyJet y allí puse: cuanto más aviso nos das, más barato va a ser. No tuvimos éxito, pero a mí me gustaba mucho la propuesta.
También hemos visto utilizar algunos principios de marketing como una tarifa plana. Por ejemplo, si quieres un anuncio de 30 segundos, el coste sería 200.000 euros, por ejemplo, y les presentamos con 3 o 4 diferentes propuestas de remuneración. Pero ¿cuántos de vosotros, cuando recibís una propuesta, hacéis una oferta de un año, por ejemplo? ¿Habéis pensado en quizás dar un precio para 3 años y un descuento por compromiso? Una vez más, involucrarse con compras, pensar en el valor, hay que pensar en ser creativos. Pero creo que las agencias tienen que hablar con los clientes en compartir los derechos. Por ejemplo, si vemos el ejemplo de Gates de la línea aérea, no solamente tiene que ver con el anuncio de televisión, sino que tiene que ver con todo el concepto de la línea. Y en el Reino Unido, todas las semanas hay agencias que empiezan de cero, pero están más y más viendo o analizando modelos de remuneración. Hay uno que se llama B&B, y cuando se habla con Andrew McGuinness, que es el director de B&B, tiene una tarifa fija, tiene comisiones, pero también comparta los derechos intelectuales. Por lo tanto, es más fácil para agencias que están empezando ver diferentes modelos, más que para otras que ya llevan mucho más tiempo. Los mejores modelos son aquellos que tienen un equilibrio entre la eficacia de los costes y también el valor. Y cuando yo estaba en Greenload trabajando con los clientes, había pérdidas. ¿Por qué te vas a levantar por la mañana si lo único que consigues son pérdidas? Uno de nuestros clientes globales, el equipo de contabilidad no tenía el balance de resultados, por lo tanto yo intentaba que consiguieran estos resultados, y también empecé una tabla de ligas, y también lo puse en orden de rentabilidad, y una de nuestras cuentas globales está ahora a menos 200%. Realmente es increíble, ¿no? Estaría mucho mejor si fuera 200% por encima, pero el equipo de contabilidad no lo sabían. Pero por supuesto que en cuanto lo vieron dijeron, madre mía, ¿por qué nos vamos a levantar por la mañana para esto? Pero era un cliente basado en comisiones, y entonces la agencia se pasaba un año trabajando en una nueva campaña, y el cliente decía que aún había un desfase de rentabilidad. Entonces hay que encontrar la motivación para la agencia y también para el cliente. Y estoy segura que siempre hay buenas entregas con el cliente, siempre hay muy buen trabajo. Pero no, los clientes tienen que hacer los presupuestos. Para hacer los presupuestos tienen que tener un buen alcance del trabajo. Y lo primero que yo hago cuando trabajo para las agencias, yo digo a los clientes, ¿cuáles son los resultados? No puedes decir, bueno, un anuncio de 30 segundos en televisión. Es muy importante que haya un alcance de trabajo. Los modelos de retribución tienen que ser muy transparentes. Creo que no nos hemos ayudado nosotros mismos. Si vemos la situación de IPG, tuvo un efecto en el Reino Unido negativo. Apareció en prensa durante semanas y semanas que nosotros devolvimos 3 millones de libras a Tesco. A un cereal también tuvimos que devolver 1 millón de libras. Así que, ¿a dónde nos lleva esto? Si el cliente se confía en la agencia, no, ya no. Ha sido muy difícil porque ha habido mucha presión, pero creo que ahora es el momento que si podéis involucraros con gente de compras para conseguir mejores modelos. Y también tienen que encajar con los objetivos de la compañía, y también fomentar el crecimiento mutuo. También queréis incrementar los empleados, los márgenes. Así que Magic and Logic tiene que ver con conseguir beneficios para las dos partes. En cuanto a
un modelo de remuneración. El primero es comisión. Todo el mundo lo conocéis. Este es el modelo principal cuando teníamos agencias de servicios completos en el Reino Unido. Esto lo vemos mucho con agencias de medios de comunicación. No sé si ocurre aquí, pero en el Reino Unido tenemos medios, estrategias, planificación y compras. Así que estrategias son como gente como Bednash y ellos cobran por hora. En acuerdo con otra agencia. También a veces puede ser que cuanto más gaste un cliente, entonces puede haber un incremento también en la comisión. Una tarifa basada en los recursos. También se cobra por hora y esto ha sido creado cuando los creativos se marcharon de las agencias de comunicación, porque las agencias de creatividad estaban pensando en qué iban a basar sus modelos. En el Reino Unido esto implica dos terceras partes de los acuerdos de agencia. También los honorarios tienen que ser acordados de antemano y de forma anual. Como he dicho antes, tiene que ver con el alcance del trabajo. No hay que dejarlo para el último momento. Cuando 3 meses antes del final hay que hablar con el cliente y ver si las cifras del año pasado habían pérdidas o ganancias. ¿Cuál es el alcance del trabajo? Hay que darse tiempo. Muchas veces he visto agencias que negocian la tarifa, los honorarios, cuando ya han pasado 3 meses después de que se ha firmado el contrato. Pero allí has perdido la posición de negociación más importante que tenías. Si el cliente no sabe cuál va a ser el presupuesto, ¿por qué vais a empezar a trabajar? Ellos no dan sus servicios gratuitamente, ¿por qué lo vais a hacer vosotros? Entonces, también estoy segura que sabéis que se basa en los costes de empleados, pero van a ver cuánto se cobra por hora en total por año. En Inglaterra es 1.500 más o menos. En el Reino Unido, en el centro de Londres, los sobrecostes son de un 80%. En el Reino Unido el objetivo es de un 20%. Hay una firma de auditores que hacen una encuesta anual de las 50 agencias más importantes del Reino Unido y la rentabilidad media está a 11,5%. Así que muchas agencias intentan poner el objetivo a 20%, pero nunca llegan. Ten cuidado con los sobrecostes cuando se trata con las personas de compras. Yo no daría datos de este tipo. ¿Por qué tienen que saber cuánto se gasta en una fiesta de Navidad o en formación? Siempre y cuando sean competitivos en el mercado, eso es lo importante. Las agencias también tienen una tarjeta de tarifas y también hay que comparar esto. Siempre puedes parar a una persona de compras si habéis comparado vuestros precios con vuestros competidores. Una tarifa variable, esto normalmente se encuentra en marketing directo, en promoción de ventas, en relaciones públicas y también esto se basa en el tiempo real que se ha utilizado. ¿Trabajáis con un precio fijo en vuestras agencias? En mi experiencia muchas agencias no lo hacen y eso es lo que yo intento hacer. Yo intento fomentar a que las agencias compartan esta información dentro de las agencias con contabilidad mensualmente, ver los ingresos y los costes que ha habido en cuanto a tiempo, gastos, transporte. A mí me gusta esto porque se basa en el tiempo. Yo cuento la historia que cuando yo estaba en Orange, utilizamos Lowe's y nuestra tarifa nos cobraron 2 millones de libras, pero al final dijeron que realmente son 3 millones y yo dije, a ver, ¿de dónde viene este millón de más? Nosotros les habíamos dado ese trabajo adicional, es verdad, pero lo que se lo olvidó decir es que venir y hablar conmigo y contármelo y avisarme de eso. Pero hasta hoy yo admiro a este director financiero por tener el valor de venir y decirme, nos habéis pedido de hacer todo este trabajo adicional y os va a costar.
no le pagamos 1 millón, le pagamos medio millón. Pero, así que fue un buen resultado, pero sí que le dimos ese trabajo adicional, es verdad. La tarifa de escala y una prima. Aquí es el modelo que utiliza Procter & Gamble. Y ellos son los únicos que trabajan con este modelo. Creo que se centra mucho en el cliente de retail que está cambiando de productos día a día, que tiene muy alto nivel de productos y funciona muy bien. Cuando yo estaba en Grey, el único equipo que se centraba en estas ventas era el equipo de Procter & Gamble. No tengo todos los datos de cómo funciona porque es mucha información, pero se basa realmente en las cifras de venta del año anterior. Y entonces consigues una tarifa fija basado en eso y tienes una prima, es decir, que si incrementan las ventas también la tarifa incrementa. Y esto se hace cada trimestre. Y también hay una tarifa basada en rendimiento. Y realmente el equipo de cuentas de contabilidad se centra en esto y intentan conseguir esas cifras de venta. Tarifa de proyecto, esto puede ser una tarifa única, es muy común en el Reino Unido. O se ve mucho en marketing directo. Aquí el truco, y muchas agencias se olvidan de hacer esto, es que deberían de costar más que una tarifa de retención. Pero aquí lo que están con nuestra tarifa estamos consiguiendo la seguridad. Sabes que un 50% de este equipo de creativos ya están pagados y reservados. Pero con la tarifa de proyecto no. Entonces, por lo tanto, debería de costar más. Y yo hago un curso de formación que es un curso de compras para las agencias, y hay una agencia global que realmente sí lo hace, y es la primera agencia que yo conozco que lo hace, que dice que tiene una carta de tarifas, dice uno es para retención y otro es una tarifa de proyecto, y si es una tarifa de proyecto entonces las tarifas son más altas. Bob ha mencionado esto antes, y esto se ve más y más en el mercado del Reino Unido en los últimos años, en cuanto a tarifa de concepto y tarifa de licencia. Yo creo que esto encaja muy bien con lo que estamos hablando hoy. Tienen los clientes el valor de hacer esto. Y en la tarifa de concepto es una tarifa que cubre el coste total de desarrollar esa campaña creativa. Y sobre la pregunta anterior de cómo podemos averiguar cuál es el valor de una idea. Bueno, pues en el Reino Unido, Rainey Kelly ha revitalizado la compañía Marks & Spencer. Los anuncios han sido espectaculares en los últimos 18 meses y realmente han contribuido a dar la vuelta a esta compañía. Era una compañía que vendía una ropa muy sosa y ahora no, han cambiado muchísimo. No tengo las cifras exactas, pero qué bien si la agencia hubiera dicho, bueno, pues 1 millón de libras, pero hay que tener un cliente que realmente lo lleva a cabo y que la persona de compras realmente entienda cuál es el valor de la idea. La tarifa de licencias es lo mismo, se paga una tarifa de concepto que es un poco más reducida. En vez de pagar 500.000 libras, a lo mejor cobras al cliente 250.000 libras. Si entonces van a utilizar esto en un banco, por ejemplo, o en otro sitio, entonces va a haber un cargo adicional por esto. Y si esta idea se lleva a cabo durante 5 años, entonces vas a conseguir ingresos de 5 años. Y las agencias retienen eso. Tenía 3 clientes que me hablaban de conceptos y cuotas de licencias, pero no lo prosiguieron. Yo creo que es un gran concepto y a marketing le gustó, y hay grandes clientes en Nueva York que lo están persiguiendo. Y yo creo que si conseguimos una persona de compra que esté bien
comunicado, pues podemos hablarles de estos temas. Y el aumento, el markup es antiguo, porque realmente lo hemos sacado de las agencias, porque ¿dónde está el incentivo para comprar bien? Van al suministrador más caro y se gana más dinero con ello. En el Reino Unido se ve como promoción de ventas, y estoy trabajando ahora con agencias en el que había muestras de marketing en el campo, y empresas como Scottish, Newcastle, Coca-Cola están comprando mercancía de terceros, y yo no estoy de acuerdo, porque es un objetivo fácil para pensar que están tomando el pelo, pero hay que cobrar el tiempo que se toma para proporcionar los polígrafos PIC. Vamos a hablar de la cuota relacionada al beneficio. En el Reino Unido, esto es una gran forma de proporcionar un buen trabajo, y no siempre. Y en el marketing directo y en digital esto ocurre mucho, pero tiene que haber un riesgo y un premio, no puede ser sesgado. Un cliente no puede respetar o esperar que un 10% del beneficio esté arriesgado sin una contrapartida. Si un gran trabajo equivale a ingresos millonarios, entonces tiene que haber una recompensa. Pero he estado con muchos clientes que dicen: he tenido que presupuestar esto. No lo tenía presupuesto, y es importante que tengan esa conversación con el cliente acerca de cuándo lo van a pagar. PRF, PRP, son distintos nombres para lo mismo. Y hay un elemento que tiene que estar con riesgo, y no todo, y tiene que haber una compensación positiva también. Hay unas gran variedades de porcentajes, un 25%, un 50%. Pero el problema entre la agencia y el cliente, tiene que haber confianza, porque tiene que funcionar, y a veces es difícil conseguirlo en el primer año, pero con un contrato de 3 años, que debe ser el mínimo, y se puede conseguir en el segundo año. En el Reino Unido, más de la mitad de los contratos lo tienen, y miden el negocio, la marca y el rendimiento de la agencia. Por debajo de la línea realmente se puede medir fácilmente, porque puede ser que lo han podido recuperar con exponencial. Puede ser alguien que va a tomar una muestra de esta bebida en un festival, y después de digital están las visitas, las veces que se pinchan. Pero antes de tener una cuota relacionada con el rendimiento, tiene que estar en el contrato y dentro del contexto. Hay que poder prever el presupuesto, se necesita seguridad, y tiene que ser una situación en la que todo el mundo gana. Tienen que tener el incentivo para producir no solo un gran trabajo, sino un trabajo maravilloso, como el gigante verde que duró 79 años. Los objetivos principales tienen que ser que el incremento en rendimiento, en ingresos, ventas y posicionamiento de la marca, y tiene que ser justo. Cuando yo estaba con Orange, estaba consciente de complicar demasiado la cuota. Un 1% equivale a aquello, y etcétera. Consigo. Entonces había que trabajar conjuntamente para elaborar estos programas. ISPO, la entidad para clientes en el Reino Unido, hace un estudio cada 2 años, y
pregunta a los clientes y a compras, por ejemplo, las tarjetas de tarifas, y lo que descubrieron que las primas para la mayoría de los contratos realmente están aumentando y hay más riesgo y por lo tanto más recompensa, pero había también una penalización y podía ser un beneficio negativo. Y la remuneración de base también se había bajado en más de la mitad de ellos. En términos de estructura, queremos una mezcla, y las mejores que he visto cubren las medidas duras, robustas, las matrices de empresa de investigación y las medidas blandas que piensan ellos de ustedes. Y hay otras medidas. No sé si conocen el sistema de IPA en el Reino Unido, que lleva 25 años. Es fantástico, es mucho trabajo para que lo recopilen las agencias y se pueden comprar los resultados, y dicen que lo que funcionó cuando trabajaron las agencias y los clientes, y todo el mundo quiere ganar el premio de oro, y fue Rennie Kelly con Marks & Spencer. Y se puede entregar una hoja de IPA y debe ser fácil de medir. Con las medidas duras normalmente se divide en terceras partes. Se puede dividir como quieran, pero para mí es así que funciona mejor con respecto a la matriz de la empresa. Puede ser Tesco's, tenemos un objetivo que era un X% de 6,8% de aumento, un aumento en la cuota de mercado con Orange. Esto fue el objetivo, y también con el valor de las acciones. El segundo campo era las mediciones robustas, utilizando un tercero independiente para medir lo que ha ocurrido con la marca, con la comunicación y con el público objetivo, y trabajar con el cliente. Cuando trabajamos con Research International y realmente tener medidas por el trabajo. Sé que, bueno, Marilyn lo dice con Magic y Logic, los clientes tienen que poder encontrar el dinero para pagarlo. Si están gastando 10 millones de euros, pueden dedicar 100.000 euros para la investigación, para encuestas, y hay que hablar con compras. Y hay que hablar de los beneficios de estas mediciones. Y la tercera medida es qué es lo que piensa el cliente de ti. No sé si tenéis auditorías de relación, pero está creciendo en el Reino Unido. Lo he utilizado del lado del cliente y de la agencia, y funciona mejor a 360 grados, y pueden comentar sobre el cliente puede comentar sobre ti. Y esto es una inversión a largo plazo, entonces está muy bien, y el cliente tiene la oportunidad de decir a un tercero independiente lo que piensan de ti. Se llama el ascensor de un minuto, porque estás subiendo al último piso y tienes un minuto para hacer la demostración. Y hemos empleado una empresa para hacer una entrevista con los primeros 5 clientes. Uno fue Procter y Gamble, y cuando se acercaban al ascensor decían que odiaba esta situación, y fue impactante saberlo. Pero entonces es una gran tercera medida. No es necesario tener una cuota relacionada con el rendimiento. Esto puede cubrir cuestiones como, por ejemplo, no tan fácil como contestar al teléfono después de 2 timbres, sino cuál es la cantidad de trabajo que se tiene que rehacer. Un cliente era un banco y había 20 enmiendas, era
exagerado. La comprensión del negocio, los informes de contacto, también es bueno que ustedes lo hagan con ellos. Entonces, algunos ejemplos han sido, por ejemplo, con Diageo, ellos tienen un contrato global y se gana un 10% de beneficio sobre la cuota en retención y se puede ganar un 18% por encima. Entonces, si creen que debe ser un 20%, tienen la oportunidad de ganar 28%. Y el último es Tesco's, que ya he mencionado, construimos a un 20% y luego tenemos un 10% más con estas tres medidas duras, robustas y blandas. Esto es una que tengo cuando estaba con Twinings, una empresa de té. Y Twinings a veces se pagan al final de 12 meses. Entonces buscamos unos pagos interinos basados en las encuestas o la investigación. Entonces hay que adaptar la cuota para ti, para tu empresa. Pero es importante que tengáis una relación con el cliente, que comuniquen y hay que aprender, y por eso hay que tener la medición. Se necesita una gestión continua. Incluso cuando estaba con la agencia no lo medía trimestralmente. Entonces, ¿cómo se sabe si se llega al objetivo o no? Entonces, hay que haber una medición interina. No debe ser tarde y tiene que ser justo y transparente, como todos los modelos de remuneración, y tiene que tener la implicación del departamento de adquisiciones y de finanzas. Entonces hay que mirar nuevas y distintas formas de ser pagados. Hay que compartir las ideas de licencia. Los clientes tienen que medir, tienen que invertir en ello. Tiene que ver con la eficacia, beneficios, eficiencia, cuál es el retorno sobre la inversión, si lo están midiendo o no. Y por qué no diversificar. El Reino Unido, en Estados Unidos también hay algunas agencias y nosotros lo miramos en Grey para la publicación de música. Pero, por ejemplo, con el ejemplo de Flat Eric, la agencia se convierte en editorial y tiene una proporción de esa banda, de esa pista de música. Entonces son distintas formas, una participación en las acciones, o hay que negociar. Hay nuevas oportunidades, creo yo, en la propiedad intelectual. Es una gran conversación para tener con los clientes de compras. Tienen que ver la cuota en el contrato y se hace durante un año y luego hay que reexaminarlo. Hay que examinar el riesgo y la recompensa. Puede ser una espera, puede ser un riesgo. Tienen que ver cómo funciona la aerolínea y cómo se vende el producto. ¿Por qué no ponerlo a prueba con un cliente? Hay una agencia que se llama CHI en el Reino Unido. Y Johnny Hornby dice que en un nuevo mundo en el que la creatividad es un contenido, hay un caso para que tengan un IP más inteligente. Deben decir que están haciendo un negocio para una proporción de los ingresos. Las agencias pueden ser empujadas por los clientes y por los departamentos de compras, especialmente cuando tienen experiencia. Es difícil, hay demasiado en oferta. Hay una que dice que no, siempre hay otra que dice que sí. Y desde el punto de vista de compras, recuerden el ejemplo de Orange,
en el que pedían otro millón de libras. Todavía le respeto y las agencias necesitan ganarse el respeto. Gracias.